Bueno, iniciamos la grabación para la sesión del día de hoy, 17 de mayo de 2024. Yo voy a explicar dos evidencias de guía 10 que corresponden a manuales, los manuales técnicos y los manuales de usuario. Esto corresponde a las competencias que están indicadas aquí en pantalla con su código, la actividad de aprendizaje 10 y la actividad de aprendizaje 11 con su respectiva evidencia. Por el momento no están habilitadas las evidencias en Sayuna, pero ya el instructor vocero estará habilitando estas evidencias la próxima semana. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, bien pueda. Gracias. ¿En qué material nos apoyamos, nos debimos haber apoyado para recibir sus sesiones, sus dos sesiones, de su sesión de evidencia? Aunque aparentemente ahí yo observo que son como dos sesiones. ¿En qué material nos apoyamos? No, yo les entrego el material. Yo les voy a entregar el material así como les entregué el de casos. Porque Ah, bueno, realmente bien, la plataforma y la entidad, ustedes se han dado cuenta que a veces nos provee material que se queda corto es o verdad. que no contribuye tanto a la temática como uno esperaría. Sí, Entonces, señor. Bueno, lo profe, que bien. hacemos es Gracias. darles a ustedes las facilidades, los formatos, hacerlo lo más sencillo posible sin enredarnos tanto en teoría y ese tipo de cosas. Así es, así es. Entonces, Gracias. para hoy, yo les voy a mostrar las generalidades de lo que son manual técnico y manual de usuario, pero yo les voy a pedir que cuando ustedes hagan los manuales lo hagan lo más sencillo posible. O sea, son entregables de proyecto y los manuales tienen que ser del proyecto que ustedes están haciendo. Pero la idea es que sea lo más sencillo, lo más resumido posible, que no se vayan a extender pues a querer hacer el super manual porque ya sabemos lo corto de los tiempos, sabemos que ustedes todavía están desarrollando su software. Entonces, pues la idea mía es no cargarlos con una documentación demasiado extensa. Esa es la idea. Mire que en la primera evidencia habla de manuales técnicos o manual técnico. Es un manual técnico o un documento técnico. Y la segunda evidencia corresponde al manual de usuario. Es decir, que en la primera ustedes van a subir un documento o manual de tipo técnico y en la segunda evidencia van a subir el manual de usuario. Voy a hablarles del manual técnico. El manual técnico se diferencia del manual de usuario, pues básicamente en los aspectos técnicos, ¿no? La misma palabra lo dice. De hecho, ustedes cuando escuchan la palabra técnico, ¿qué se les viene a la mente? Esta parte de técnico. Relacionado al software. Sí. Me imagino que debe ser como las instrucciones de los electrodomésticos, ¿cierto? Como por ejemplo cuando usted compra un electrodoméstico, algunos aparatos, algunos traen un manual técnico, aparte del manual de usuario, o se integra manual de usuario y manual técnico. A veces viene en un solo paquete todo. Pero O sea, entonces la parte, sobre cómo se usa y recomendaciones. exacto. Pero entonces la parte técnica está dirigida a personas o personal que tienen conocimiento, válgame la redundancia, técnico, conocimiento técnico. Entonces, si por poner un ejemplo, el manual técnico de una nevera, de una lavadora, está dirigido no a usuarios normales, no está dirigido a la señora, a la ama de casa, a la abuelita, ¿cierto?
No necesariamente, aunque puede haber una abuelita que es ingeniera y sabe, bueno, excepciones, ¿cierto? Pero el manual técnico está dirigido no a personas comunes, el usuario común, el usuario normal, sino que está dirigido a una persona con un grado de conocimiento más interno. Es decir, si nos vamos al ejemplo del electrodoméstico, esa persona que es capaz de desensamblar ese aparato, que es capaz de soldar, de mirar esta parte de circuitos, electrodos, todo ese asunto que es de competencia de ellos. Entonces, seguramente, si ponemos a la tía, a la abuela a leer el manual técnico, ella no, difícilmente lo va a entender o no lo va a entender. Es muy probable. Mientras que el manual de usuario está dirigido a personas comunes que pueden darle un uso normal a ese aparato, que de pronto ahí dice, este es el botón de encendido, con este botón usted puede hacer el lavado o puede agregar alguna función especial, secado, centrifugado, bueno, ese tipo de funciones que un usuario común y corriente haría. Eso es manual de usuario. Eso es un manual de usuario, pero el manual técnico, vuelvo y repito, el manual técnico está dirigido a personas con un conocimiento más interno de, del aparato o del elemento que se está examinando. Cuando Ya es hablamos más de como manual, mostrar dónde, señor, es más como mostrar de pronto, es más como mostrar de pronto dónde hay un div, ese div dónde funciona o algo así. sí, por ahí va el asunto. Entonces el manual técnico de un software está dirigido a personas que eventualmente podrían llegar y hacerle un mantenimiento a ese software, quizás una actualización, quizás van a agregar un módulo, a quitar algo, van a agregar otra cosa. Entonces, esas personas que tienen conocimiento en software, en desarrollo y que van a trabajar sobre ese proyecto, pues van a beneficiarse de ese manual técnico. Pueden ser personas inclusive que ya han estado dentro del proyecto o personas que a futuro van a estar trabajando sobre él. Entonces es muy común en software, sobre todo este software que es comercial, por poner un ejemplo, el software de Microsoft, em, como el que usamos normalmente, Word, Excel, etcétera, eso ha ido evolucionando, pero se ha ido construyendo sobre software ya existente. Pero los nuevos equipos de trabajo que llegan pueden llegar y construir sobre lo que existe gracias a los manuales técnicos, donde los equipos de desarrollo van dejando instrucciones, van dejando información para futuros equipos, nuevos equipos que puedan ir llegando, nuevas personas que puedan unirse a esa parte, a ese proyecto. Entonces se puede denominar manual técnico o documento técnico, simplemente documento técnico. Realmente, pues es lo de menos. Si usted lo llama manual o documento, es lo mismo, tiene el mismo propósito. Y pues normalmente se indica un título del software. ¿Cuál es el software? Normalmente los software tienen un nombre y se suele indicar, pues, quién ha elaborado esto. Y muchas veces también se indica la versión, se indica la versión de ese software, ¿cierto? Se suele colocar una versión, por ejemplo, versión 1.0. Es común encontrar en los documentos técnicos e inclusive en los manuales de usuario también este tema de las versiones. Mm, ya el resto de cosas es como un formalismo, que una tabla de contenido, que una introducción, que de pronto esa introducción va a hablar del proyecto, una contextualización de lo que es ese proyecto, de lo que hace y el objetivo del documento, un objetivo. Como les digo, ustedes van a tratar
de hacer ese documento lo más resumido. Si ustedes ven que hay cosas que se pueden quitar, quítenlas. La idea es que ustedes no gasten tanto tiempo haciendo este documento para que puedan dedicarle tiempo al desarrollo de su software. Este documento, pues, que tengo aquí es un poco más completo, un poco más extenso porque trae qué objetivo, que el alcance. El alcance es como decir hasta dónde llega ese documento y de qué trata. Entonces es como decir la cháchara, ¿no? La contextualización de que es un documento técnico, de que está dirigido solamente a personal con conocimiento técnico, con personal que está autorizado por la empresa para acceder a los módulos o al código de ese software. Es como explicar esa parte, el alcance, a quién va dirigido el documento. Mm, Tal vez se puede obviar, sí, eventualmente se puede obviar. Este formato que yo tengo acá también dice que usted podría relacionar los usuarios, qué tipos de usuario pueden acceder a ese sistema, si va a haber un usuario administrador, un usuario eh, mm, avanzado, usuario cajero, usuario, qué sé yo, X o Y, podría usted indicar desde la parte técnica de esos usuarios. Eventualmente podría resultar innecesario. Si no es algo relevante en su proyecto, puede quitar esta parte, puede quitarlo. Mejor dicho, ustedes pueden quitar lo que vean que realmente no aporta o no está relacionado con el proyecto de ustedes. Estos manuales de usuario también suelen identificar elementos que se han usado, que es importante saber, bueno, con qué se hizo ese software. ¿Con qué lenguaje? Se hizo con Java, se hizo con PHP, se utilizó algún framework en especial, algún entorno de pago, hay alguna licencia pagada, hay alguna licencia, se puede inclusive aquí incluir las licencias o algunos manuales incluyen el tema de licencias aparte. ¿Por qué? Porque a veces hay licencias que están incluidas en ese tema del desarrollo de software, quizás licencias Apache, licencias comerciales. Entonces se podría llegar a hacer alusión a todo aquello que puede resultar de utilidad para desarrolladores futuros o equipos que puedan incluirse a ese proyecto. Entonces todo lo que se pueda mencionar, eh, herramientas específicas, bibliotecas, todo lo que se pueda mencionar al respecto está bien. Aquí hay un ejemplo muy vago, muy general, dice que se usó Visual Studio Code, que se usaron ciertas extensiones como Bootstrap Snippets, que se usó una extensión para un framework que se llama Laravel. eh, pero bueno, se pueden también mencionar otro tipo, ¿cierto? Ah, no, que se usó NetBeans, pero se usaron X o Y extensiones, X o Y bibliotecas. Es bueno mencionarlas, por lo menos hacer el listado. Y si es posible, una breve descripción, un link de dónde se descargó o por qué se usó, por qué se optó por esa biblioteca, por qué se optó, perdón, por ese administrador de paquetes o ese administrador de comandos. Por ejemplo, hay personas que están utilizando Node.js y entonces algunos usan NPM, otros usan Yarn, entonces puede uno especificar, aquí decidí usar NPM en vez de Yarn por estas y estas y estas razones. O se decide usar Yarn en vez de NPM para los que usan Node.js por, porque es más ágil, porque permite administrar más fácil los paquetes, porque permite mejorar las descargas. Bueno, todas esas cosas técnicas. Pero depende mucho del software que se está desarrollando. Cada uno sabe por qué decidió utilizar esta paquetería, esta biblioteca, esta herramienta, este framework. Se puede mencionar y hacer una breve descripción del por qué, siempre pensando en que puede resultar de beneficio para
los técnicos. Estamos pensando siempre personas con conocimiento técnico, personas que tienen conocimiento en software, personas que van a trabajar en ese proyecto más adelante, que van a hacer actualizaciones a ese software. Em, También se pueden incluir algunas situaciones o algunos, ¿cómo se diría? Detalles. Se podría incluir tal vez sobre la metodología, si se usó alguna metodología específica, como Scrum, si se está utilizando alguna herramienta en la empresa para hacer seguimiento a las tareas de ese proyecto, tal vez se está usando Gira o Jira o alguna otra herramienta Scrum, entonces se puede especificar ese tipo de cosas. Entonces tratar pues lo que esté como más enfocado a su proyecto, qué es lo que están usando, lo que les sirva lo dejan, lo que no sirva lo quitan, realmente pueden dejarlo corto, como les digo, yo no tengo problema en que hagan este documento no tan extenso y que lo adapten a ustedes. Ya pueden haber de pronto requisitos técnicos para desarrollar el sistema, pues siempre no está de más escribir. Para desarrollar el sistema se usaron computadores X o Y con tal procesador de tanto, una RAM de tanto. Se usaron servidores, se probó sobre una red X o Y. De pronto servidores de prueba, de pronto se usaron eh, computación en la nube, on cloud, eh, algún ancho de banda específico en el desarrollo. Y también se podría especificar requisitos técnicos para la ejecución del sistema. Sí, porque una cosa puede ser lo que se usó para el desarrollo y ya especificaciones para el uso del sistema. Aunque esta parte ya para el uso se puede omitir, esta parte de requisitos de uso puede ir más en un manual de usuario, para un usuario común, donde le diga a usted al usuario común qué requisitos debe tener el computador para poder ejecutar ese programa. Eso pues también se podría omitir y dejarlo en un manual de usuario común. Em, y aquí pues este documento ya tiene otras cosas añadidas que si ustedes lo creen interesante y ven que tienen el espacio y el tiempo de añadir lo que reglas de negocio. Las reglas de negocio tienen que ver con normativas que cada empresa tiene. Ustedes saben que cada empresa tiene normas internas, tiene, ¿cómo decir?, unos estatutos. Entonces, muchas veces el software debe adaptarse, cuando hablamos de reglas de negocio, a esos estatutos, a esas normas internas de las empresas. Entonces, si es una entidad pública, tal vez hay unas reglas como por decir, si usted está haciendo un software para el SENA, un software académico, pues hay unas reglas de uso. eh, Nosotros aquí manejamos una terminología, que evidencias, que actividad de proyecto. Entonces, cuando se desarrolla el software, todo eso se tiene que tener en cuenta. No es que se va a hacer un software a lo loco. Esas son las reglas de negocio. Entonces, cuando hicieron Sayuna, la terminología, las palabras, cómo tenían que ir organizadas las cosas, por guías, por actividades de aprendizaje, que deben tener una fecha de inicio, que las actividades deben tener una fecha fin, que deben ir organizadas de X o Y manera, que deben permitir colocar una calificación y que se refleje en A o en D, porque el SENA lo maneja así. Entonces son normas de una empresa que cuando usted le está desarrollando un software a esa empresa tiene que atenerse a esas reglas. Entonces todo lo que sea normatividad, directivas internas, cómo se mueve ese negocio, pues eso lo definen los directivos de ese negocio, de esa empresa, y si se tienen que incluir, pues eventualmente se deben incluir para tenerlos en cuenta al momento de hacer alguna actualización o alguna modificación o mejora a ese software. Mm, y de pronto, algunos manuales quizás pueden contener detalles
ya más íntimos, si podemos llamarlo así, entre comillas, más profundos, un poco más eh, privados, referentes al código. Entonces, bueno, las empresas suelen ser celosas con ese tema, pero pueden tener archivos reservados, archivos confidenciales de tipo técnico, pueden estar en un manual técnico o en documentos separados, donde hay ciertas especificaciones o ciertas alusiones al código. Entonces pueden ser información muy sensible, pero internamente en la empresa se puede tener acceso a eso. Entonces, no es simplemente explicar un div o un HTML, una etiqueta HTML, un H1 o explicar un image, no, porque esas cosas no tienen como relevancia. No es explicar cosas normales que estén en internet, no, es explicar de pronto alguna clase, algún fragmento de código, alguna migración en especial, bueno, esta migración, ¿por qué se hizo? Este archivo, por poner un ejemplo, aquí les estoy mostrando una captura de archivos que tienen que ver con base de datos. Entonces se hizo desde un framework y se agregaron ciertas tablas, ciertos campos. Entonces ese documento técnico quizás puede especificar, bueno, este archivo se hizo para generar la tabla productos, la cual va a llevar los siguientes campos y se puede explicar a través de capturas, a través de comentarios, toda esa parte. Se hizo una ruta con el archivo X o Y, ese archivo va a dirigir la información hacia cierto controlador, hacia cierta... Entonces, digamos que toda esa parte técnica puede ir especificada y si ustedes desean pueden incluirla, pueden incluir algunas capturas, algunos detalles sobre ciertos fragmentos de código. No es explicar lo obvio, no es explicar lo evidente, no es explicar una simple etiqueta HTML, sino explicar esas cosas que pueden ser muy técnicas y que solamente el que lo desarrolla lo sabe, porque nosotros tenemos claro eso, ¿verdad? Que solo los que desarrollan el software saben qué significa cada línea o qué es lo que está haciendo. Muchas veces usted llega y mira el código que hizo otro y pues no entiende nada, o más o menos tiene una idea, se hace una medida, pero no clara porque solamente los que hicieron ese software saben por qué metieron ese fragmento de código, por qué ese método, por qué esa clase. Entonces es bueno y las empresas en sus documentos confidenciales de tipo técnico, estamos hablando de documentos técnicos, pueden tener documentada esa parte, toda esa parte técnica sobre funcionalidades muy específicas. Ya también podría ir de pronto alguna configuración de base de datos, tal vez si se está usando una base de datos, que la base de datos tiene una clave interna, tiene algún puerto específico, entonces se puede especificar. Bueno, en este ejemplo, que es muy sencillito, pues estaba trabajando con SAM, pues se coloca la captura de que se usa MySQL, de que se está usando el puerto 3306. Eso, bueno, eso simplemente se ve abriendo el SAM y ya usted lo ve. Pero bueno, como para rellenar también se puede aprovechar, se toma la capturita y se puede colocar una breve descripción de eso. Entonces, tal vez datos de acceso a esa base de datos, tal vez alguna clave, tal vez alguna configuración especial, todo eso se puede también especificar allí si se ve necesario. Entonces, em, pues no menciono más de eso porque sería extenderme mucho. Como les digo, yo les comparto el formato y ustedes lo adaptan y tratan de hacer un documento razonable, un documento no tan extenso, un documento ojalá resumido, con algunas capturas y descripciones de tipo técnico para que no se me extiendan tanto y no se me embolaten con esa parte.
Hasta ahí se entiende lo que es un manual técnico y lo que debería mínimamente llevar. Sí, señor. Sí, señor, muy Listo. claro. Bueno, señor. Y vamos a hablar, esa es la primera evidencia, es la primera que se debe cargar en la evidencia que se llama elabora documentos técnicos y de usuario. Ahí van a cargar ese documento de tipo técnico. La otra evidencia, la segunda, es elabora el manual de usuario. Bueno, como les decía, pasando a ese otro punto, un manual de usuario está dirigido a usuarios comunes, usuarios normales que van a usar ese software en el día a día. No, no tiene referencias necesariamente técnicas, porque esa parte técnica solo la van a manejar, como lo decíamos, los desarrolladores. Entonces, uno a veces en los negocios, tal vez en un almacén de cadena, hemos visto quizás la cajera llamando al ingeniero, ingeniero, venga, revíseme aquí, de pronto esa caja entra en mantenimiento, porque ya son cosas que se salen de las manos de esa persona que maneja ese software. Ya el manual de usuario normal, aquí tengo un ejemplo. Les voy a enviar este link para que lo vayan chequeando también si quieren desde allá, acá por el chat de Teams. Es un ejemplo que está en internet. Entonces, hace referencia a una aplicación web llamada Simo y lo mismo, ¿no? Tiene ¿cómo se llama? La portada. A veces suele tener, muy a menudo tiene un logo, casi siempre los software, las aplicaciones tienen logo. Entonces, suele llevar el loguito, el nombre del sistema, la versión. Este no tiene quién lo hizo, pero en el caso de ustedes, pues debería decir elaborado por el equipo. Si ustedes están trabajando en equipo, esos manuales los pueden hacer en equipo porque son entregables del proyecto. Si usted está trabajando con dos, son dos, tres compañeros, van a hacer en equipo el manual de usuario y el manual técnico o documento técnico. Entonces, este manual de usuario no tiene autor, ustedes sí lo van a poner. Este tiene un alcance, si ustedes quieren lo pueden colocar. El alcance es como decir de qué aspectos habla, aclarar que no aborda aspectos técnicos, aclarar que no está dirigido a personas con conocimientos en desarrollo de software, sino a usuarios comunes. Se puede aclarar eso en el alcance. El alcance es hasta dónde llega, hasta dónde alcanza, válgame la redundancia. Y tal vez una tabla de contenido, pues es como lo más normal en cualquier documento, una tabla de contenido, tal vez una introducción o una contextualización. Y ya empieza a describir como tal a partes o módulos de ese software. Entonces, aquí, por ejemplo, dice entrada al sistema y dice por dónde acceder. Acceda por este link, da la captura y empieza como a dar un paso a paso. De clic en el botón tal, después va a encontrar unas opciones para que ingrese como X, como Y, como Z y empieza a tener esas descripciones. Yo pienso que el peor ejemplo, eso no lo quisiera decir, pero el peor ejemplo que yo he visto hasta ahora, entre algunos otros que he visto de manual de usuario, es el manual de usuario Desayuna para aprendices y para instructores. Yo creo que es el peor ejemplo de lo más resumido e inútil que puede existir de un manual de usuario que dice, ¿cómo enviar una evidencia? Entre por este link y pone una captura y ya. No aclara nada más. No te dice lo del modo borrador, no dice que en algunos casos la evidencia puede estar en modo borrador, que hay que confirmar nada. O sea,
es como el peor ejemplo posible que podemos tener de manual de usuario. Bueno, este por lo menos que les compartí está un poquito más completo, da algunos detalles adicionales, que ingrese su usuario, que ingrese la contraseña, que después de que usted ingresa va a observar eh, una pantalla X o Y. Y así va describiendo. Módulo 2, menú de configuración, qué encuentra allí, qué se puede hacer desde allí. Y subfunciones o subcategorías de ese módulo, como gestión de usuarios, qué se puede hacer desde allí, cómo, con sus capturas. 2.2 gestión de productos, 2.3 gestión de cuartos de estabilidad. Entonces les quise compartir este porque es un ejemplo un poco más organizado y puede ser de utilidad para ustedes. ¿Cuál podría ser el inconveniente ahí o el reto? Los manuales de usuario casi siempre se hacen cuando el software ya está terminado o cuando ya inclusive se han hecho pruebas sobre el software. Quizás el problema ahí es que muchos de ustedes no han terminado el software o van en la mitad o el software pues no tiene mayores funcionalidades. Entonces, si ya se tiene construido algo, bueno, tomar capturas de lo que se tiene e intentar trabajar sobre ello. Y lo que no se tenga, bueno, se puede hacer una maquetica. Entonces podemos hacer una maqueta usando alguna herramienta de maquetación. Hacemos una pantallita y podemos usar eso mientras tanto como captura para el manual de usuario. Porque la verdad es esa, el manual de usuario casi siempre ya es cuando el software está terminado, ya se han hecho pruebas sobre él y está funcional. Entonces ya al tener usted todas las pantallas, pues muy fácil, llega, toma capturas, muestra todos los botones porque ya está hecho. Cuando no está hecho, pues va a ser más complejo. Entonces, es hacer un manual corto de las funcionalidades de su sistema y lo que no se tenga, pues construir de pronto una maquetica con algún software de diseño de maqueticas para tomar la captura y poder entonces tener alguito con que alimentar ese manual. Básicamente en eso consiste un manual de usuario. Yo creo que lo más fácil de hacer es un manual de usuario. mm, bueno, fácil entre comillas, porque también se espera que cuando usted escriba un manual tenga habilidades de redacción, tenga habilidades ortográficas, toda la parte de puntuación, porque también cuando uno escribe un manual y no tiene como esa experticia, Profe, podría ser que se interprete mal o el manual no dé a entender lo que es. Bien pueda. profe, Sí, bien pueda. profe, podríamos decir entonces que el manual técnico es como algo así del backend y el de usuario del front. ¿Escucho? Un poco, Sí. sí, un poco más. El técnico está un poco más por ese lado, sí, está un poco más por ese lado. Pero recuerden que en el frontend también hay desarrollo, también hay conexión con módulos. Entonces, ese frontend también puede tener su parte técnica, también puede tener su parte que se dedica a una sección a explicar cómo funciona cierto código, por qué así, cómo se conectó esto y esto con el backend. Entonces, respondiendo a lo que usted pregunta, un poco sí, pero no totalmente, no totalmente. Pero si te refieres solamente a lo que el usuario maneja explícitamente, simplemente a manipular ese frontend y ya, sí, o en ello se puede basar un manual de usuario, en esa parte visual. O sea, profe, el manual de usuario es cómo funciona el software desde afuera.
Y el manual Sí, técnico es cómo funciona el software desde adentro. sí, mm, sí. No solo cómo funciona, sino otros detallitos, ¿no? Cómo fue construido, Es, información técnica, pero también incluye, si lo quiere definir de esa manera. Lo importante es que lo entendió. sí, sí. Lo importante es que lo entendió. Como dijo, decía un antiguo personaje por allá de los 70, el Chapulín. No sé si ustedes alcanzaron a conocer esos programas, que decía, esa es la idea. O no contaban con mi astucia. Contaban conmigo, esto sí, esa es la idea. Decía el refrán al revés y después decía, bueno, esa es la idea. Creo que esa era la frase, ¿no? Esa es la idea. O bueno, la idea es esa. Entonces, bueno, yo de mi parte no tengo más que decirles sobre este tipo de manuales. Quería hablarlo así como muy sencillamente. Lo único que podría hacer sería compartirles estos documentos ya en un formato editable para que ustedes entonces empiecen a revisar qué quieren quitar, qué quieren poner y hacer un documento mínimamente viable como entregable por cada uno, ¿no? Porque son dos documentos. Entonces ya para ir Bueno, dando profe, cierres, sí, 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 señor. le agradeceríamos que lo enviara ya por WhatsApp del grupo. Sí, claro, de hecho, permítame, mando el del manual técnico. Al profe lo caracteriza la oportunidad. Ojalá todos fuéramos así. Ahí Eso hacemos es importantísimo lo en que el podemos. éxito. Me voy a atrever a decir en el éxito de la vida, el ser oportuno. Ahí hacemos lo que podemos. Y respetamos, y respetamos el tiempo de los demás, que es un valor muy importante. Respetar el tiempo de las demás personas. ¿Sí o no, profe? Eso es muy ¿Mm? cierto porque yo siempre me pongo a pensar eso, que por ejemplo, si yo doy una sesión y no les comparto el video lo antes posible, si me demoro 4 o 5 días, o si les prometo un documento y lo envío en 5 días y la evidencia ya a punto de vencerse. Entonces, también es un poco de empatía, ¿no? Ponerse en el lugar de los demás y que no me gustaría a mí que me hicieran y que no me hicieran para entonces. Correcto. ¿Cómo me gusta ese concepto de la empatía en la inteligencia emocional? Y ojalá que lo practicáramos. Hay personas que no lo practican. Practican es lo contrario. Lo contrario. Pero aquí Es que sí, eso se hay una percibe en versión, la charla. hay una versión, ¿cómo es que se llama? La versión, creo que es de Confucio, que es de la frase, ¿no? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pero la versión cristiana es, Ujú, haz a los demás una versión activa de hacer, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, correcto. Lo que pasa es que también hay efectos de envidia, egoísmo, una cantidad de energías negativas y pensamientos negativos que vienen por los entornos de donde el primero es la familia y los otros entornos que se van desarrollando en el transcurso de la vida. Entonces, eso no deja que la gente progrese y a la final terminan maltratándose. Lo digo en el siguiente sentido. Yo en alguna ocasión estudiaba algunos conceptos básicos de medicina tradicional china y todo efecto, todo pensamiento, toda emoción negativa, los chinos la llevan a que eso va a generar procesos patológicos
y el más sencillo es cáncer. O sea, el cáncer para los chinos, para los médicos chinos, son esas emociones negativas. Eso Eso es se gravísimo. somatiza, eso se somatiza. Sí, señor. Exacto, esa es la palabra Hay concreta. que, hay que somatizar, perdón, hay que trabajar desde dentro. Hay que trabajar mucho, tratar de estar tranquilos, pero Pero es no que hay es personas estar, que no son así. no es, no es como fingir estar tranquilo, sino de verdad usted sentirse tranquilo y no fingir ser Claro, empático, sino de verdad desde dentro ser empático y eso es saludable para usted, pero hay que trabajarlo, hay que reforzarlo, hay que hacerlo claro, desde el pensamiento o hoy quiero hacer esto, hoy quiero hacer una buena actividad, hoy quiero hacer un buen trabajo, hoy quiero dar lo mejor de mí, lo hago por mí, por claro. mi familia, por mi salud y por el bien de la sociedad, porque al fin y al cabo la sociedad también me devuelve parte de lo que yo aporto. Correcto. Entonces, es eso, ¿cierto? Sí, profe. Les he compartido en el WhatsApp entonces los dos elementos, confirman si los ven Sí, señor, ya y, llegaron. y trataré también de enviarlo seguramente por correo, a veces les envío correitos, algunos, entonces, para que lo revisen. Nos vemos el 21. ¿Cuándo es 21? El martes. Como el lunes, creo. ¿Martes? Martes, sí. El Próximo martes, sí. martes. Profesor Nicolás me pide el favor de que les ayude a revisar un poco, a mirar la parte de documentación básica, como documentos de requisitos y documentos UML. Entonces podríamos charlar un poco sobre ese tema, que también son entregables. Son entregables de guía 1, de guía 2, pero tal vez sea conveniente hacer un repaso y mirar cómo podemos desarrollar un producto mínimo viable, es decir, documentos que tengan por lo menos los elementos mínimos para los entregables. Profe, respecto a eso, no sé si te diste cuenta que hoy revisando esas actividades, hubo una en la GAS 6 que a nosotros esa actividad preciso no la realizamos, o sea, no nos la dictaron, la que están pidiendo ahí. Sí, ¿cuál es? Eh, creación de, espérame, ya te digo. Es la de la GAS 6 220501 096 1 EO2, crear modelo de entidad, relación de caso. El modelo de entidad-relación, eso es de base de datos. Sí, ese es un producto mínimo entregable porque es el diseño. Normalmente un producto o productos que son muy necesarios en los proyectos son los diseños de base de datos y los diseños de las maquetas, o sea, la maquetación de cómo le va a quedar a uno el diseño. No sé si de pronto en cuanto a diseño de maquetas les alcancé a dar yo o algún otro instructor, de pronto el instructor Carlos fue él, lo que era el diseño de maquetas. Y de bases de datos, eh, tal vez yo les puedo mostrar algún breve ejemplo, pero sí toca estudiar un poco para que ustedes tengan ese diseño, tener ese diseño, tal vez apoyarse también en la inteligencia artificial para generar el diseño de base de datos, para tener por lo menos una aproximación al diseño de base de datos, los que no lo tengan. Profe, y en ese caso, por ejemplo, esa guía que no, que la quitaron y no la hicimos, creo
no sé si fue solo la 90. Hablo por la 90 que fue anulada. No nos la dictaron. Hay que. Si no te la orientaron pues dado el caso, hay temáticas que consideras que son fundamentales, que de pronto tú dices, no, estudiándolo por mi cuenta como que no me da o no logro como apropiarlo muy bien. Podrías comentarle la preocupación al profe vocero, al profe internamente, al profe Nicolás para que él te pueda de pronto plantear alguna solución para tu caso particular, porque cada caso es diferente, ¿no? Hay casos particulares con necesidades O sea, particulares. es de acuerdo al proyecto si lo necesito o no. Sí, le podrías comentar a ver si te da alguna opción respecto a eso. Le puedes decir, definitivamente no vimos entidad relación, entonces, ¿qué hacemos? Y tal vez él o les puede quitar esa parte o te puede dar alguna otra sugerencia. Listo, profe. Gracias. Con gusto. Muchachos, de mi parte es todo lo que tenía que hablarles sobre documentos técnicos y manual de usuario. Les deseo un feliz resto de semana, un feliz fin de semana al lado de los suyos y una feliz noche. Gracias igualmente para Muchas todos. gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Feliz feliz noche, día. muchas gracias, instructor. Muchas Perdón. gracias, feliz noche. Estén muy bien. Muchas gracias, profe. Con gusto.